Amadas, amados, Shalom, bendito sea nuestro eterno y primoroso Padre Yahweh, por la dicha que tenemos de estar con Él y de estar con ustedes. Un tiempo más de comunión, de estudio de la palabra, para ponerla por obra. Primero conocerla y luego ponerla por obra, para cosechar los beneficios que provienen de la bendita palabra de Yahweh. Queremos invitarles para comenzar. Recuerden que este es un tiempo de preguntas y respuestas. ¿Verdad? Preguntas y respuestas. Este es el tiempo de ustedes. Ahí están los teléfonos, ya los vamos a hacer aparecer por ahí. Y esperamos sus mensajitos haciendo las consultas del caso, en la medida de lo posible y conforme a la dirección del bendito Ruach HaKodesh y sustentados y fundamentados en la bendita Torah, procuraremos darle la respuesta satisfactoria a sus inquietudes. Para poner un tema de fundamento, quiero invitarles a que abran sus Biblias, tomen papel y lápiz y leamos en el capítulo 4 del libro de los Proverbios del rey Salomón. Dice así la segunda parte del verso 4 hasta el 9. Amado, amada, es el consejo del Padre, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. En esta lectura, la dimensión de la Torá adquiere el concepto de sabiduría. Y el Padre nos invita a que nos dediquemos a la sabiduría y a la inteligencia, porque ella nos guardará. En este tiempo que vivimos, tan necesario es saber vivir, porque los días son tan malos, tan peligrosos, y solo, absolutamente solo, la obediencia a los mandamientos de nuestro amado Padre Yahweh nos garantiza preservación de la vida y conservación de la vida. Me entristece sobremanera cómo 150 jovencitos y jovencitas ahí en las vueltas de La Leona, en el casco viejo de la ciudad de Tegucigalpa, 150 muchachas y muchachos reunidos en una casa abandonada, llena de miseria esa casa, sucia, chuca, asquerosa, juntándose 150 muchachos y muchachas
para emborracharse, para bailar, para drogarse, para una vida sexual desenfrenada. ¿Cómo duele esto? ¿Cómo duele? Es increíble cómo vivir tan insensatamente por no tener sabiduría, por no obedecer Torah. El verso que leímos decía al principio, amada, amado, hijo mío, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Usted puede comprar seguros, usted puede tener guardaespaldas, usted puede tener perros Doberman, usted puede poner alarmas, cámaras, pero estamos absolutamente convencidos, y en esto descansa nuestra vida, y lo hemos experimentado, que lo que nos preserva la vida es la Torah. La obediencia de los mandamientos de Yahweh nos trae preservación de la vida, salud, armonía, paz y prosperidad y seguridad. Mire que si obedecemos, entonces se puede decir de nosotros lo que se dice del pueblo de Yahweh. Apunte ahí. Deuteronomio, capítulo 4, versos 5 y 6. Mirad, hablando nuestro Padre Yahweh, a través de su siervo Moshe. Mirad quiere decir oíd, escuchad. Y esto, oír y escuchar, quiere decir obedecer en el lenguaje torático de nuestro Padre Celestial. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Yahweh mi Elohim me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, estos mandamientos, estos estatutos y estos decretos que os he dado. Porque esta es vuestra sabiduría y esta es vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Ciertamente, pueblo sabio y entendido es este. ¿Cuál pueblo? Aquel que adquiere sabiduría e inteligencia por el camino de la obediencia de los estatutos, decretos y mandamientos de nuestro Padre Yahweh. Así que esta es nuestra invitación para que vayamos por el camino de amar la Torah, la bendita palabra de Yahweh, y de ella sacar esa mina de sabiduría y conocimiento para el buen vivir y vivir victoriosamente en medio de tanta dificultad y de tanta inseguridad y de tanta pobreza, porque la sabiduría de Yahweh enriquece y no añade tristeza con ella. Mis amadas y mis amados que me acompañan, Joyce y hermano Gabriel. Shabu Gatov, muchas gracias por estar con nosotros en este día. Bendito sea Yahweh que nos ha permitido estar nuevamente compartiendo y estudiando de la Torah que Él nos ha dado, nos ha regalado. Es un don precioso. Gaby. El más precioso. Un regalo hermoso. Bendiciones. Estamos muy contentos de estar hoy con ustedes en este día de preguntas y respuestas y con la ayuda de nuestro Padre y su bendita Torah.
tendremos en este día. Bendiciones a todos. En este día pues es día de preguntas y respuestas y esperamos ahí que nos envíen sus mensajes a los números que aparecen en pantalla para compartir con ustedes acerca de la Torá. Amén. Shalom, shalom. Hay algunas preguntas que quedaron pendientes de la semana anterior que estuvimos conversando y estudiando de las Escrituras. No quiero comenzar sin antes mencionar un verso muy importante que todos nosotros lo conocemos, que se encuentra en el libro de Oseas, capítulo 4, verso 6. Está diciendo Yahweh: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No dice le faltó salvación, ¿verdad? No estamos hablando de salvación. La salvación es por gracia. En ningún momento nosotros estamos dudando de la salvación que Yahweh nos ha dado. Nos ha dado al Mesías, que Él lleva por nombre Yahshua, que significa Yahweh salva. Entonces, no estamos hablando en ningún momento en relación a la salvación. Estamos hablando de la obediencia a los mandamientos de Yahweh, que esto es lo que nos permite a nosotros entrar en su reino. De eso es que estamos hablando, no de salvación. Entonces dice el verso 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Escuche con atención. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la Torá de Yahweh, también yo me olvidaré de tus hijos. Todos nosotros conocemos lo que dice allá Pedro, ¿verdad? Porque hará de nosotros un real sacerdocio, una nación santa. Pues bien, nosotros creemos ese verso y dice que por cuanto nosotros desechamos el conocimiento, Él nos va a desechar del sacerdocio. Por eso es que nosotros creemos que es tan importante que volvamos a la Torá, a conocer el estilo de vida de reino. Hay algunas personas que nos dicen que para qué nosotros enseñamos si no hay hebreos en estas tierras. Precisamente en esta semana, el 21 de febrero, salió un artículo en uno de nuestros periódicos de aquí de Honduras, en el cual España está haciendo y está pidiendo perdón públicamente por el gran error que cometieron de expulsar a los judíos de sus tierras en el año 1492, cuando Cristóbal Colón trajo no ladrones, sino judíos a conquistar nuestras tierras. No venían con la intención de conquistar, ellos salieron con la intención de los reyes de España de deshacerse de los judíos, pero Cristóbal Colón, guiado por Yahweh en estas tres embarcaciones, la Niña, la Pinta y la Santa María, arribaron a nuestras tierras, a Honduras, y nosotros entonces fuimos colonizados por judíos. Mire qué hermoso, léalo, búsquelo, el 21 de febrero acaba de salir, hoy búsquelo en internet, se dará cuenta que España está pidiendo perdón públicamente y aquel que demuestre que es hijo, descendiente de los judíos que ellos expulsaron de sus tierras, entonces automáticamente le dan su ciudadanía española a nuestra madre patria. Entonces sí, en Honduras, porque todos sabemos que Cristóbal Colón llegó a nuestras tierras, entonces significa que venían judíos a nuestras tierras. Por eso es que es tiempo de despertarnos, tiempo de levantarnos, tiempo de adquirir nuestra identidad como pueblo de Israel, no por adopción, sino por una herencia, por un pacto perpetuo que Yahshua, la palabra de Yahweh, hizo con Abraham. Y aquí entonces voy a entrar a otro tema, a otro concepto. Las escrituras la Biblia fue escrita en hebreo, en arameo, en aquel tiempo el idioma que existía, el arameo, y el arameo estrangela, fue dada al pueblo de Israel. Nuestras Biblias que hoy tenemos han sufrido de muchas traducciones.
Entonces, la Biblia que usted y yo tenemos en nuestras casas, que tenemos aquí en esta mesa también, no fueron escritas en español, fueron escritas en arameo estrangela, que era la lengua en la que hablaban, e incluso Pablo, cuando escribió cartas a grupos de judíos que estaban en Tesalónica, que estaban en Corinto, que eran los exiliados de Yahweh, Galutia, los Gálatas se dice Galutia en hebreo, que significa exiliados de Yahweh. Cada una de estas cartas que Pablo les escribía a judíos en las sinagogas eran en arameo, eran en hebreo. Ahora bien, usted también puede buscar en el griego, porque el griego hemos encontrado que ha mantenido ciertas verdades de los originales, no en su totalidad. Pero estas cartas que Pablo le escribía como exhortación, como ánimo, como enseñanza a los exiliados de Yahweh, o a judíos que estaban en otras tierras, les habla a los judíos que están en Sefarad. Sefarad es España, por eso es que nosotros somos sefarditas, porque venimos de España, fuimos colonizados por Cristóbal Colón, que él era un judío. Entonces, en efecto, nosotros debemos de regresar a nuestras raíces. Nuestras raíces significa volver a la Torá. Jeremías dice en el capítulo 16, Yahweh les hablaba y les decía, regresen a las sendas antiguas. Y la gente contestó, no andaremos en ellas. Hoy Yahweh está diciendo, regresen a las sendas antiguas. ¿Usted va a regresar o no va a regresar? Entonces nosotros tenemos que volver a estas sendas antiguas. Ahora, por eso es que es tan importante que nosotros vayamos a los escritos originales, repito, o vamos a determinar algo que es sumamente importante. Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo, era la palabra, y la palabra era con Yahweh, y la palabra era Yahweh. Entonces, significa que el Mesías está desde el principio, es más, desde antes del principio, porque Él es. Esto significa que cada vez que nosotros leemos en el Antiguo Testamento, correctamente dicho Tanakh, que dice, y la palabra de Yahweh vino y habló a Moisés, y la palabra de Yahweh vino y habló a Abraham, está diciendo que el verbo de Yahweh, que el Mesías, Yahshua, venía y hablaba con Abraham, hablaba con Moisés y les daba instrucciones directas. Hablaba con el profeta Joel, con Isaías, con Jeremías. Léalo, por favor, con atención. Y vino la palabra de Yahweh, y vino el verbo de Yahweh. Esto significa que Yahshua, el Mesías, hablaba cara a cara con ellos. A diferencia del Brit Hadashah, pacto renovado o Nuevo Testamento, como le conocemos. En ningún momento Yahshua, a excepción de los evangelios en los cuales se narra lo que Yahshua hizo, en ningún momento Yahshua vino y habló y les dictó estas cartas a Pablo para que se las transmitieran a otros. ¿Verdad que no lo hizo? Pablo, de su inspiración y de su amor, y conociendo la situación que vivían sus hermanos en estas regiones, les escribía cartas. Por eso es que él le está diciendo, por ejemplo, a Timoteo, que era el más joven de los que andaban enseñando la Torá. Y él les dice, si lo leemos en el libro, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice, toda la escritura es inspirada por Yahweh. ¿A qué escritura se refería Pablo? Al Tanakh. Al Tanakh. No estaba hablando Pablo en ningún momento de sus cartas. Él está escribiendo una carta, así como cada uno de nosotros mandamos un email ahora, ya casi las cartas no se conocen. Pero como Pablo les escribía cartas a ellos, le está diciendo a Timoteo, todo el Tanakh, toda la Torá, todo el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, es inspirado por
Yahweh y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Fíjese, qué hermoso, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se está refiriendo Pablo? Se está refiriendo al Antiguo Testamento, como le hemos llamado, pero en realidad se llama Tanakh, que significa Torah, Nevi'im, Ketuvim, Torah, los 5 libros de Moshe, Nevi'im, que significa profetas, Ketuvim, que son los escritos poéticos. Entonces sigue diciendo, toda la escritura es inspirada por Yahweh y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Elohim sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Queremos afianzar este concepto. Dicen, conforme a la pregunta, aquí no hay hebreos. Yo quiero decirles que quizás el 80-90% de la población de Latinoamérica es hebrea, de origen hebreo. Somos la raza mestiza, dicen, entre españoles y nuestra gente autóctona, hombres y mujeres que vivían acá en América. La mezcla, el mestizaje entre los españoles y nuestras etnias originales de aquí de América, ese mestizaje ha producido pues toda la población que conocemos en su gran mayoría en toda Latinoamérica. Y ese mestizaje comenzó por todos aquellos hombres que vinieron huyendo del imperio español, que los había expulsado en 1492 y que muy sabiamente Cristóbal Colón, para preservar la vida de su pueblo, allí Cristóbal Colón actuó como un Moisés y sacó al pueblo y lo trajo a esta tierra bella de América. Y en la gran medida nosotros, todos, un 80%, estoy hablando de la etnia negra, que esta es otra, pero que está mezclada, porque de ahí sale como lo que dicen el mulato también. Entonces, todos estamos mezclados aquí. Es raro quien no tenga genes hebreos de aquellos que vinieron con Cristóbal Colón. Así que toda esta porción de América casi somos de origen hebreo. Así es. Nos hacen la pregunta acá, ¿por qué la Biblia católica tiene libros apócrifos y la Biblia evangélica no los tiene? ¿Quién se los quitó? Dice en la historia, el canon de la Biblia que conocemos hoy fue sancionado por la Iglesia Católica bajo el pontificado de San Damasco I en el Sínodo de Roma del año 382. Eso significa que la Iglesia Católica es la que determina cuáles son los libros que deben de estar en las Biblias que hoy tenemos a nuestro alcance. Sí incluyen libros, 7 libros llamados deuterocanónicos o apócrifos, que son Tobit, Judit, Macabeos 2, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch. Son libros que narran la historia del pueblo de Israel. O sea, los judíos también tienen estos libros y son sumamente importantes para ellos. Si nosotros estamos restaurando nuestra identidad, es importante que conozcamos parte de nuestra historia a través de estos libros. Pero años más tarde, del año 382 y 393, que fue confirmado en el concilio de Hipona en los libros que estaban en la Biblia, los reformadores protestantes lo impugnaron y ellos confirmaron por decreto en la 4ª sesión del Concilio de Trento del 8 de abril de 1546 unos nuevos libros. Entonces ellos apartaron los libros apócrifos, los deuterocanónicos, y dejaron entonces los libros que hoy en día conocemos como los que pertenecen a la Iglesia Católica cristiana. Hay un dato interesante en el libro de Deuteronomio, capítulo 28. En este capítulo 28, el Padre nos
narra acerca de las consecuencias de la obediencia, del 1 al 14, y del verso 15 hasta el 68, Él nos declara las consecuencias de la desobediencia a sus mandamientos. En el verso, específicamente 63, dice así: así como Yahweh se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Yahweh en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Y Yahweh te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y ahí servirás a dioses ajenos, que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues ahí te dará Yahweh corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Dice que iba a ser el pueblo esparcido. Israel iba a ser enviado a todas las naciones y en esos lugares iba a adorar a otros dioses, no al verdadero, al leño y a la piedra. No se necesita ser un erudito para saber que en todos nuestros países hay esculturas, hay estatuas y se les venera, hay imágenes y se les venera, se les rinde honor. Y uno de los mandamientos que él dijo: no te harás estatua. Y estamos en estos pueblos donde hay estatuas y se les rinde culto. Las personas hacen gestos de respeto y honor ante estas estatuas o ante estas imágenes. Simplemente Israel dejó de obedecer los mandamientos de su padre y él lo advirtió: si ustedes me desobedecen, los voy a desterrar. Este caso que pasó en España en 1492 es un vivo ejemplo. Ya habían sido desterrados de su tierra allá en Israel, están en otra nación y también son desterrados. Y toda América Latina, fueron conquistados por los españoles, los portugueses. Así que de la península ibérica, ibérica, la palabra ibérica viene de hebreo, de Ibrín. Así que pregunta una persona también, don José Cruz, ¿qué nexo tenemos los apellidos Cruz con los judíos? Siendo que venimos de la península ibérica, le digo, don José Cruz, muchos nexos tenemos. Y es importante que nosotros entendamos que los gentiles, tal como se nos ha hecho llamar por muchos siglos, gentiles, si usted busca en su diccionario la palabra gentil es pagano. Y en la iglesia se nos ha enseñado que somos los gentiles. A mucha honra. A mucha honra. Pero si usted investiga la palabra gentil es pagano. ¿Cómo es posible que usted esté diciendo que adora al Elohim de Israel y asimismo se esté llamando gentil? No es posible. Nuestro Padre cumplió lo que le dijo a Israel hace muchos años, cuando le dio sus leyes en el monte Sinaí. Si ustedes se apartan de mí, lo voy a esparcir por todas las naciones. Pero la historia no se termina ahí. Hay mucho más que compartir. Dice la palabra que a los que amamos a Yahweh, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, nuestro Padre, en su propósito de crear el ser humano, no nos dejó sin su semilla. Estamos esparcidos por todo el mundo. La gran mayoría no se da cuenta que tiene genes hebreos, judíos. Pero justamente ha llegado la hora del Padre de animar y de traer a su pueblo, a su redil. Entonces, usted que tiene gen judío, Yahweh lo está llamando. Y le dice: hijo, ven a casa. Hija, ven a casa. ¿Por qué? Porque usted tiene genes judíos, hebreos. Y por eso es que siente algo allá adentro en su corazón, porque el imán de Yahweh le jala. Y el Padre está juntando a sus hijos.
y los está llamando. Y entonces vamos a dejar toda esa vida de idolatría que nos dieron, nos enseñaron, para vivir una vida de fe pura en nuestro Padre Yahweh. Nos preguntan, alguien enseñó que la gente cree que el diluvio fue en toda la tierra y no solo fue en Palestina, y dijo que el que no es bautizado iba para el infierno. Muchas gracias por su participación desde el Empira. Hay indicios científicos que encuentran fósiles de peces en alto de las montañas por todas partes del mundo. Entonces significa que hubo un diluvio que cubrió toda la tierra. A partir de Noé empieza toda una nueva generación. Hay 3 hijos los que tuvo Noé: Sem, Jafet y Cam. Sem es la generación bendita, por eso el pueblo de Israel son semitas, o Shem, vienen de Shem, es el nombre, son semitas, descendientes de Sem. Jafet, Noah le dijo que iba a ser siervo de Shem, y Kenan, o Cam, Noah le dijo, tu hijo será maldito, maldito será Kenan. Le pregunto, ¿de cuál de estas simientes es usted? A partir del diluvio de Noé, salieron 3 generaciones diferentes, o 3 grupos, 3 simientes que cubrieron la tierra. Shem, los israelitas son descendientes de Shem, de Sem. Jafet son aquellos que sirven a los israelitas o trabajan apoyando al pueblo de Israel, y está Kenan, un pueblo que no tiene absolutamente nada que ver con el pueblo de Israel. Ahora, esto me lleva a un verso. Mire que los mandamientos de Yahweh se aplican en todos los ámbitos. En Deuteronomio, Devarim, capítulo 22, verso 9, dice, no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Israel es comparado con un olivo, ¿verdad? Yahweh dice que nos va a insertar en el olivo, pero si yo digo que no tengo nada que ver con el pueblo de Israel, que soy una simiente, una semilla totalmente diferente al olivo, porque hay un olivo natural y hay un olivo silvestre. Nosotros los que estamos dispersos por las naciones, somos y reconocemos que pertenecemos al olivo silvestre para ser injertados en el olivo natural. Pero debemos de reconocer que somos el Israel disperso en las naciones. Porque ¿cuándo ha visto usted que vamos a juntar o a hacer un injerto de una sandía con un melón? O con un mango. O con un mango. Tienen que ser de la misma especie para que se pueda hacer un injerto. No pueden ser de especies diferentes. Puede ser una naranja piña con una naranja nébula. Correcto, para hacer un injerto, pero tienen que ser naranjas. No se puede hacer naranja con mango, no se puede, y es abominable delante de los ojos de Yahweh. Entonces aquí está diciendo, no vas a tener 2 semillas diferentes en tu campo. En el campo, en el sembradío de Yahweh, no van a haber 2 tipos diferentes de semillas, sino que va a haber una sola semilla, y esa semilla es un olivo que va a ser injertado en el olivo natural. Pero si usted no pertenece a Israel y dice que usted es una simiente diferente a la simiente de Israel, solo nos quedan 2 opciones: Kenan, que es maldito, o Jafet, que le va a servir a Israel. ¿De cuál de los 2 es usted? Hay que decir ahí que suena bien pesado esto de que los de Kenan, de Cam, son malditos. ¿Por qué? Porque Noé, terminado el diluvio, fíjate que Noé fue como bien listo, dicen, ¿verdad? Cortó
antes de meterse al arca, unas raíces de uva. Y cuando salió, se fue a sembrarlas. Y las sembró, y de tan feliz que estaba que habían salido vivos de ese diluvio, se puso una buena alegría con alcohol, se descoció, como dicen, y entonces hasta estaba desnudo en su cuarto, en su cabaña. Y vino su hijo Cam y lo afrentó a su padre. Vio la desnudez de su padre y se burló. Se burló de su padre. Y entonces vino Noé, y en esa palabra de padre que es terrible hablar, porque son decretos, él habla, vino y maldijo, pero no maldijo a Cam, maldijo al hijo de Cam, a los cananitas. Entonces, de ahí viene ese origen. No es porque nosotros querramos decir son malditos, no, es porque el mismo Noé, por ese abuso de ese hijo, le dio palabra negativa y pesada y de maldición. Nos hace una pregunta muy, muy bonita, muy interesante. Nos preguntan por qué nosotros usamos estos gorritos. Esto significa una señal de autoridad. Hay una autoridad sobre nuestra cabeza. Sobre la cabeza de la mujer está el hombre, ya sea su papá o mi papá en este caso, o mi tío, una autoridad religiosa, o el esposo. Sobre los varones está Yeshua, que es la autoridad que ellos tienen. Y está el mandamiento. Repito el verso que decía Pedro allá del Nuevo Testamento, dice, porque ustedes son real sacerdocio, nación santa. Como real sacerdocio que nosotros somos, debemos de cumplir los requisitos que Yahweh estableció a su sacerdocio para que nosotros podamos entrar a ministrar en el templo de Yahweh. Entonces nos vamos a Shemot, Éxodo, capítulo 28, verso 4, que dice, las vestiduras que harán son estas, el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. ¿Usted quiere pertenecer al real sacerdocio y nación santa de Yahweh? Entonces debe de cubrirse su cabeza. Y no nos vamos a quedar solamente en el Antiguo Testamento. Vámonos a Efesios. En Efesios capítulo 6 nos dicen y nos describen la armadura de un soldado romano. ¿Cómo a usted se le va a ocurrir en su cabeza que Yahweh va a quererle poner las vestiduras de un soldado romano? No es posible. No es posible. El Imperio Romano tenía sometido, pisoteado, oprimido al pueblo de Israel. Imposible que Yahweh diga, así es como yo los quiero tener. Las vestiduras que se describen en Efesios capítulo 6 son las del sacerdote, porque nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Yahweh. Entonces, si leemos en Efesios capítulo 6, verso 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada de la Ruach, que es la palabra de Elohim, la palabra de Yahweh, orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Y dice que cuando oremos, no expongamos nuestra cabeza porque la afrentamos. Entonces, si nos dice orando en todo tiempo, significa que en todo tiempo debo de mantener mi cabeza cubierta. Aquí es importante mencionar esto. No es un estilo, una moda. Sencillamente es que estamos conscientes, digamos en este caso personal mío. ¿Por qué lo uso? Primero, porque soy un sacerdote de Yahweh. Segundo, cuando yo me quito esto, existe la posibilidad de que yo le hable a título personal. Entonces, reconociendo que estoy sentado en esta silla enseñando Torah, yo me someto
a la autoridad de nuestro Padre Yahweh y nuestro Adón y amo Yahshua, reconociendo que estoy sentado aquí bajo su gobierno y su señorío, y por lo tanto debo cuidarme de hablar palabras personales aquí con ustedes. Fíjese bien, a usted le predica medio mundo, hay predicadores, curas, pastores y todo eso, y ahí están y le hablan de todo cosa. Y hay unas iglesias que hasta parecen sesiones de psicología, y otras de política, y otras de relaciones humanas. Nosotros no venimos a eso aquí. Venimos a traerle el consejo de nuestro Creador y Padre Yahweh. Y por lo tanto venimos bajo su autoridad, bien conscientes de que no le vamos a estar hablando aquí de política, ni de religión, ni de cultura, ni de eso. Le queremos hablar Torah, porque dijo nuestro amado Adón: si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. No le vamos a robar su tiempo a usted enseñándole relaciones humanas venturosas. Nosotros, segundo tras segundo que estamos aquí, queremos cumplir con el mandamiento de papá de enseñarle su Torah, porque es lo que le va a dar vida y es lo que le va a juzgar a usted, pero es lo que le va a dar vida. No lo veamos como negativo, es lo que le da vida. Por eso venimos con todo respeto. Entonces yo reconozco la autoridad de mi Padre Celestial. Y por otro lado, dice Yelmo de la Salvación: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Con esta kipá yo estoy reconociendo que estoy bajo la sombra, el cuidado, la protección de nuestro Padre Celestial, el Omnipotente. Muchas gracias por la persona que nos escribió y dijo, y tiene toda la razón, dice las Escrituras, que toda persona, mujer u hombre que profetiza, debe de cubrirse su cabeza. Y nosotros cuando hablamos Torah estamos profetizando. Preguntan también, ¿qué valor tiene la sumersión frente a los sacrificios por expiación de pecados? Me gusta mucho porque es sumamente importante. En la Torah nos enseña que para hay diferentes tipos de purificaciones, no son bautismos. La palabra bautizar aparece en el Nuevo Testamento, es una palabra griega que significa teñir una prenda, cubrir. La prenda tiene una mancha, usted la baptist en griego, y entonces ya la prenda sale toda completamente cubierta, manchada, completo para que usted no mire la mancha. Lo que la Torah nos ordena es hacer purificaciones. Cuando hay relaciones sexuales debe de purificarse por muerto, debe de purificarse cuando ha sido curado por lepra, debe de purificarse cuando va a comenzar una fiesta, debe de purificarse por muerto, o la purificación que hace por arrepentimiento de pecados, que era la purificación que hacía Juan, el inmersor, la purificación con fuego, que esa es la que se está dando en estos tiempos, si es que estamos listos. Entonces, ¿qué sucedía? En el Antiguo Testamento, por ejemplo, el caso de la purificación por lepra, una persona se presentaba delante del Cohen. La palabra lepra está mal traducida, en hebreo se dice zarat y implica muchísimas cosas más que una enfermedad física, porque si era una enfermedad física el médico lo podía curar, pero tenían que ir delante del Cohen. Entonces era una enfermedad del espíritu, porque el Cohen que tenía, el sacerdote que tenía la unción y tenía la Torah, era el único que podía decir si una persona estaba limpia o estaba inmunda. Al cumplirse 7 días de apartarse para determinar si estaba limpia o no estaba limpia la persona, entonces debía de traer la ofrenda por culpa y la ofrenda por pecado, y presentárselas al Cohen, hacer el sacrificio y luego de haber hecho el sacrificio, la purificación con agua. Y esto Yahshua lo hace. Cuando Yahshua limpia a aquel hombre de zarat, de lepra, entonces le dice: no le digas a nadie que te he sanado, pero ve, preséntate delante del Cohen, lleva tu ofrenda para que te purifique. Mira qué hermoso. El mismo Yahshua le dice, vamos a ver si buscamos la cita, lepra, tiene que estar en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento,
cuando en Matillahu capítulo 8, creo yo que esta es probablemente la cita que estamos buscando, y le dijo, 8:3, sí, exactamente, Yeshua extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Entonces Yeshua le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote. Perdóneme, estaba delante de Yeshua. ¿Qué tenía que ir y presentarse delante del sacerdote? Y ya estaba sano. Y ya estaba sano, pero Yahweh, Yeshua, ha establecido los lineamientos que se deben de seguir para que alcancemos la perfecta purificación. Y le dice, muéstrate al Cohen, al sacerdote, y presenta la ofrenda que ordenó Moshe para testimonio a ellos. Él Hermoso. no abolió la ley. No, de ninguna manera, la está cumpliendo. Pregunta al televidente, ¿por qué razón nos circuncidamos? Lo que le voy a leer es pura Torah. Apunte, tome lápiz y papel porque son un montón de citas. Génesis 17:13. Yahweh le está diciendo a Abraham, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Así como vida eterna, eterna es eterna para siempre, perpetuo es perpetuo para siempre. Y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. No está hablando Gabriel Ruiz, está hablando Yahweh. Sigo, Isaías 52. Busque en su Biblia en Isaías 52. Está diciendo... Acá ahora un profeta, en el primero habló Yahweh mismo, aquí está un profeta Isaías. Despierta, despiértate, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Oiga bien, ciudad santa, Jerusalén. Vamos ahora a Ezequiel 44, verso 6. Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel. Hay dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel. El reino del sur, el reino del norte. Aquí le está diciendo al reino del norte, a Israel, al que anda esparcido por todo el mundo, al rebelde, a la casa de Israel. Así ha dicho Yahweh el Adón. Basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros, incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas en mi santuario. Ezequiel es un libro profético, todavía no se ha cumplido esto. Verso 9. Así ha dicho Yahweh el Adón, ningún hijo de extranjero. Si usted cree que no es judío, que es un extranjero, que es un gentil, entonces también aplica. Ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, entrará en mi santuario de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Si usted no es israelita, usted es un extranjero, igual, usted no entrará si no está circuncidado en su carne, ni en su corazón, si no es un creyente. Yeshua, oiga bien, primero el Padre, ahora vamos con el profeta, ahora voy con su Hijo, con Yeshua, Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley, la Torá o los profetas. Yo no vine para abrogar lo que mi Padre escribió, lo que mi Padre le dictó a Moisés, ni lo que dijeron los profetas. No he venido para abrogar. Usted me manda a decir aquí que ya está abolido el pacto de la circuncisión. Nuestro Salvador Yeshua está diciendo enfáticamente, no he venido para abrogar la Torah de mi Padre. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torah, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Como ve, ambos, el que quebranta la Torá y el que no quebranta la Torá, el que obedece, están en el reino de los cielos. La diferencia es llamado muy pequeño, el otro llamado grande en el reino de los cielos. La salvación es por gracia.
Vamos ahora al pasaje que dice nuestro hermano Luis, en Lucas capítulo 2, verso, cuando es presentado nuestro Salvador Yahshua. 2:21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Yahshua, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Yahshua quiere decir Yahweh salva, la salvación de Yahweh. Su Salvador, mi Salvador, se circuncidó, fue circuncidado. Él dijo, sed imitadores de mí, pero eso no lo queremos imitar. Y vamos ahora a... En Hechos 15 hay un gran problema, porque dice que algunos judíos obligaban a los gentiles a que se circuncidaran para salvación. Primero usted es salvo y después obedece las instrucciones del Padre. Primero usted confía en Él. Hay una circuncisión de corazón y después obedece. Fuimos creados, como dice el apóstol Pedro, para obedecer, pero nos hemos vuelto selectivos. Unos sí los queremos obedecer y otros no los queremos obedecer. Hechos 15, lean todo el capítulo 15. Vámonos a Gálatas 5. Extrañamente, dice aquí en el verso 2. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Yahshua. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la Torá. Pregunto, en la Torá dice que no robe, que no mate, que no mienta, que no soborde, que respete a mis padres. Entonces quiere decir este pasaje que el que no se circuncida, pues no está obligado a guardar la Torá. Puede robar, matar. Puede robar, puede matar, porque si la ley es la ley es pareja. Lo que pasa es que hemos sido mal instruidos. De los 10 mandamientos, del 5º al 10º, nos los enseñan fuerte. Del 1º al 4º, no nos lo han enseñado. Con la misma intención. Vámonos a Apocalipsis 21, verso 9. Apocalipsis 21. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Yahweh, y teniendo la gloria de Elohim, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Mire el verso 12. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. A esa ciudad santa va a entrar Israel. En Isaías dice que no entrará incircunciso, no entrará inmundo. En Ezequiel dice que no va a entrar incircunciso de corazón e incircunciso de carne. ¿Quiere decir que nosotros como extranjeros quedamos excluidos? No, nuestro Padre nos deja para todos. Isaías 56, apunte y después estúdielo despacio y que nuestro espíritu, nuestro amado Ruach, le muestre. Así dijo Yahweh, Isaías 56, 1. Guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Yahweh, si usted no es judío, si usted no es israelita, si usted es un extranjero, aquí aplicamos, si yo no tengo ninguna pizca de sangre judía ni israelita, no hable diciendo, me apartará totalmente Yahweh de su pueblo. Yahweh mismo está diciendo, si usted es un extranjero, no diga que lo voy a apartar. No diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Pasemos al verso 6. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Yahweh para servirle, que amen el nombre de Yahweh para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Cuando él está diciendo que abrace su pacto, inicia desde Abraham. ¿Cuál fue? Se va a circuncidar todo varón. Si usted no quiere circuncidarse, es elección suya. La palabra la que habla no es Luis, no es yo, no es Gabriel el que está hablando. Esta palabra es la que nos va a juzgar el día de mañana. Y Yahshua dijo, yo no lo juzgo, hay quien lo juzgue, Moisés, en quien ustedes confían. Porque si me creyeran a mí, si creyeran a Moisés, me creerían a mí. Porque Moisés de mí escribió. Si nosotros no estamos creyendo lo que la palabra dice, está el Padre Yahweh, están sus profetas, está su Hijo que lo dijo, y son 3 testigos
que me están afirmando algo, tenemos que obedecerle. Gálatas 5:11 para terminar. Y yo, hermanos, hablando Pedro, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo del madero. Pablo predicaba la circuncisión. Y yo quiero decirles que el 22 de diciembre de 2012 me circuncidé porque la tierra prometida, le dijo el padre Abraham, es para él y su descendencia si entramos en el pacto de la circuncisión. Y como yo quiero que mi hija, mis nietos, mis bisnietos y mis tataranietos entren en el pacto de Yahweh, yo no quiero obstruir la bendición de ellos ni de mi generación venidera. Shalom. Shavua Tov. Yahweh, ven a tu amada Israel. Yahweh, Yahweh.